Gloria a Dios, aleluya. ¿Ya lo tienen todos? Amén. El libro de Juan, San Juan, capítulo 8. ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Estamos gozosos, amén. ¿Cuántos han venido a darle al Señor todo? Gloria a Dios, aleluya. Cuando nosotros venimos a la casa de oración nos olvidamos de todo, ¿verdad? Y venimos a tener un encuentro con nuestro Dios. Amén. Amén. Bien, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como prefacio tiene la mujer adúltera. Dice, cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Padre amado Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, mi Dios amado Señor. Gracias por tu gracia, mi Dios amado Señor, en el nombre de Jesús. Señor, delante de tu presencia, Padre, me pongo, Padre Santo, Señor, que seas tú hablando en esta mañana, Padre, que seas tú, mi Dios amado, Señor, en mí, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te pido perdón por mis pecados, Padre Santo, Señor. Te pido, Padre Santo, Señor, perdón por cada uno de mis hermanos, mi Dios amado, Padre, porque pecamos, Señor, con pensamiento, con mirada, Señor, y aún con los dichos de nuestros labios, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que seas tú pasando un carbón encendido sobre mis labios, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. El tema de hoy es: vete, ni yo te condeno. Amén. Damos la bienvenida a nuestro hermano Rodrigo. Qué gozo de verlo aquí. Bien, dice que estaba Jesús, se fue cada quien. Antes de esto, en el capítulo 7, Jesús estaba enseñando, ¿verdad?, a los discípulos y a mucha gente. Y de ahí cada uno se fue a su casa, y luego Jesús se fue al monte de los olivos, y luego en la mañana volvió al templo. Y dice que todo el pueblo vino a él. Él estaba en el templo y dice que todo el pueblo vino a él. No dice un poquito, dice todo el pueblo vino a él. Dice, y enseñaba, y sentado estaba enseñando. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. En ese tiempo
estaba la ley de Moisés. ¿Cuál era la ley de Moisés? Era matar a piedrazos a la persona adúltera. Pero no solamente era ella, era la pareja, ¿verdad? Porque para pecar en adulterio se necesita dos. ¿Ya? Entonces, ellos solamente llevaron a la mujer. Pero si nosotros vamos al capítulo 7, en el capítulo 7, los escribas dicen, ¿y quién es este? Vamos a leer. Primero vamos a leer el 7. Cuando Jesús estaba enseñándole a todos, tenemos la incredulidad de los hermanos Jesús en la fiesta del tabernáculo, y él estaba enseñándolo, y los escribas y los fariseos también estaban viendo, y él estaba enseñando lo que era la palabra. En el 37 dice, ríos de agua viva, dice. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, Jesús les estaba enseñando y los fariseos estaban escuchando, pero los fariseos ya estaban en este plan de cogerlo, de ver, de hacerlo caer, de ver el mínimo error de Jesús para poder apresarlo. Entonces le llevaron a la mujer adúltera y le preguntaron, le dice, en la ley de Moisés tenemos que apedrarla, ¿verdad?, para que muera, pero ¿qué dices tú?, le preguntan a Jesús. ¿Qué dices tú? Entonces, si Jesús estaba predicando del perdón, Jesús estaba predicando del amor, entonces ellos le dicen, ¿qué dices tú? ¿La matamos o no la matamos? En la ley de Moisés. Pero des en cuenta que jamás Jesús le dice que no la apedreen. Él no dice, no, perdónenla. Él no dice eso. Él solamente les dice, es el que esté libre de pecado, lance la primera piedra sobre ella. Pero se fueron todos. No había uno que no estaba en pecado. Dicen las escrituras, ¿no? ¿cómo se dice? Los teólogos, dicen los teólogos, que cuando Jesús le dice a los que les tenían las piedras, a los fariseos, le dice, lance el primero que no tenga pecado, era porque se refería a ese pecado, al pecado de adulterio. Por eso cuando nosotros decimos vamos a orar por tal persona, que esta persona está en adulterio, ¿verdad? Y nosotros decimos, vamos a expulsar ese espíritu de adulterio que tiene esta persona, y nosotros estamos en adulterio, no tenemos la autoridad para hacerlo. No tenemos, porque nosotros tenemos ese espíritu y no podemos expulsarlo de otra persona. Entonces Él les dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero ninguno, todos estaban en pecado. Porque en realidad el único que no peca que nunca pecó, se llama Cristo Jesús. Amén. Fue el único santo en la tierra. No hay más santo. Usted y yo pecamos todos los días, con pensamiento, con mirada, con los dichos de nuestro labio, aún siendo incrédulos, aún no teniendo fe, estamos pecando. Amén. En el libro de Salmo 25:8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseña a los pecadores el camino. Estaba Jesús enseñando a los pecadores el camino. Esta palabra que está aquí, que es la palabra de nuestro Padre Celestial, es la que nos enseña a nosotros a ir por el camino recto, a no pecar. El momento que nosotros dejamos de leer la palabra, nosotros dejamos de asistir a la iglesia. El momento que nosotros dejamos a Dios a un lado,
por ir tras otras cosas, nosotros le estamos abriendo las puertas al pecado. El pecado entra despacito, no solamente de adulterio, hay de muchas cosas. El pecado no solamente es adulterar, como yo le decía el día de ayer al pastor, muchas personas se cuidan de no fornicar, de no adulterar, de no robar, de no matar, pero se olvidan que la mentira también es pecado. La mentira también es pecado. Eso también entra entre los pecados. Dice el Señor que 7 cosas Él aborrece, 6 cosas aún una más. En Proverbios, 7 cosas. Y entre esas está la lengua mentirosa. Entonces, la mentira también es pecado. Yo le decía, se cuidan de la ropa, se cuidan del maquillaje, se cuidan de no adulterar, de no fornicar, de no robar, de no matar, pero aún así mienten y mienten y mienten. Amén. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces estábamos en que Jesús estaba enseñando que la palabra es el camino recto. Dice en el libro de Salmo 25:8, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos alejamos del pecado. ¿Por qué? Porque nos acercamos con la palabra. Nosotros comenzamos a escudriñar la palabra, comenzamos nosotros a leer la palabra. Entonces, nosotros comenzamos a alejarnos del pecado porque tenemos el conocimiento de que no podemos pecar. Pero al momento que nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, entonces en ese momento el pecado nos acecha y somos fácil de caer en el pecado. Amén. Gloria a Dios. Acércate a Dios y te alejarás de una vida de pecado. Vamos a leer el libro de Salmo 119, capítulo 11. Amén. Hermana Lisbeth. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Salmo 119, 11. 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde hemos guardado los dichos? En mi corazón. En mi corazón. Aquí hemos guardado los dichos. ¿Para qué? Para no pecar. Para no pecar. Tenemos nosotros que guardar esta palabra en nuestro corazón para no pecar. Porque el pecado nos acecha. El diablo está como león rugiente viendo a quién devorar, viendo si estamos bien o estamos mal. Al diablo no le interesa si usted es pastor, si es evangelista, si es el hermanito, si es el recién convertido. A él no le interesa nada de eso. Él lo que quiere hacer es que nosotros pequemos. Y después que nosotros pequemos, no nos arrepentamos, sino que sigamos en el pecado, sigamos en el pecado. Entonces, en el momento de seguir el pecado, ¿dónde nos vamos a ir? Al infierno. Al infierno si no nos arrepentimos. Entonces dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El pecado arruina nuestra relación con Dios. El pecado y la escritura siempre se encuentran y es la que nos enseña de ella lo que nos aleja del pecado. Como les decía, a medida que nosotros nos alejamos de la enseñanza, nos acercamos al pecado. Entonces, sigamos con la mujer adúltera. Estaba Jesús enseñando. Cuando vienen los fariseos y le dicen, ¿qué hacemos con ella? ¿Utilizamos la ley de Moisés? Y Jesús solamente lo único que hizo fue guardar silencio, arrodillarse y escribir en
en el polvo, ¿verdad? Porque eso dice que él se inclinó y lo que hizo fue escribir. Y después que se escribió, él no decía nada, él solamente estaba escribiendo. Pero de nuevo los fariseos le preguntaron, ¿qué hacemos? ¿Hacemos la ley de Moisés? Entonces ahí fue que él se levantó de nuevo, se levantó y les dijo, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17, que Él no vino a juzgarnos, Él no vino a condenar, Él vino a dar vida eterna, Él vino a salvarnos. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todos los días nosotros pecamos, todos los días. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestro pensamiento, conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. Él conoce todo de nosotros. Pero Él no nos vino a juzgar. Él nos ama. Él nos redime día a día con su amor. Él nos cubre con su manto precioso. El momento de que nosotros pecamos, porque sí pecamos, el momento que nosotros pecamos, nosotros vamos a los pies de Cristo y ahí nosotros estamos sumergidos en su presencia. En ese momento, Él nos perdona, Él nos redime de nuevo, Él nos abraza, Él nos consuela, porque Él es nuestro consolador. Él es el que nos abraza cuando nosotros nos sentimos tristes, cuando nos sentimos que ya no podemos, que estamos cansados, que ya no podemos avanzar. Cuando ya sentimos ya que el pecado está que nos acecha y que no podemos. Porque muchas veces pecamos, sí, pecamos. Pero muchas veces ese pecado se hace como una cadena y es difícil dejarlo. Es difícil. Pero si nosotros vamos a los pies de Cristo y nos arrepentimos de corazón, Él nos va a perdonar, porque Él no nos va a condenar, Él nos va a perdonar, porque Él vino a darnos vida eterna. Y Él por esa alma pelea, por esa alma la pelea. Él no la deja irse así nomás, Él la pelea. Pero también depende de usted y de mí, que nosotros nos arrepintamos de corazón. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y Él no vino a condenar. Dice las Escrituras en el libro de Gálatas 6. Gálatas 6. Amén. Lea, pastor. ¿De dónde? Gálatas 6. 1. Sí. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, con consideración a ti mismo, no sea que ni a ti también sea tentado. Amén. Dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿A qué se refiere cuando nos dice, cuando dice Pablo, hermanos, si alguno fuera sorprendido en adulterio? Esta mujer fue sorprendida en adulterio, ¿verdad? Pero ¿qué iban a hacer los fariseos? Le iban a matar. Ellos les estaban juzgando. En ese momento les estaban juzgando
y la iban a matar. Eso era en la ley de Moisés. Pero cuando Jesús vino, estamos en la ley de la gracia. Amén. Pero no significa que porque estamos en la ley de la gracia vamos a pecar a cada rato. Eso tampoco es. Eso ya lo vamos a ver. Pero entonces, Pablo dice, si usted encuentra a alguien que ha faltado, recíbale, hable con él, con un espíritu de mansedumbre. Cuando dice un espíritu de mansedumbre, no significa que lo vamos a juzgar, no. Un espíritu de mansedumbre, tenemos que ser mansos, humildes y hablarle a la persona con mucho amor para que pueda entender. Pero tampoco es que vamos a hablar amor, amor, amor y no le vamos a decir que Dios también es fuego consumidor, porque así es la palabra. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero hay que aconsejarle a esta persona considerando que nosotros también podemos ser tentados. Entonces, no hay que juzgar a las personas, no hay que dice, por ahí leí la otra vez que decía, hablar del pecado del hermano es fácil, pero hablar de nuestros pecados qué difícil es. Gloria a Dios. Entonces tenemos nosotros que hacer como que si nosotros estuviéramos en esos zapatos y comenzar a hablar con la persona. Tenemos que nosotros, en vez de sacarla de Cristo, tenemos que traerla más a Cristo. Amén. Porque ese es el problema de muchas personas que pecan y son juzgadas por la misma iglesia, cuando no debería ser así. Si mi hermano pecó, pues yo tengo que levantarlo. Cuando uno va a la guerra, cuando están en la guerra, los soldados, si hieren a un soldado, el otro soldado no lo deja botado, el otro soldado lo ayuda y lo lleva a un lugar donde pueda estar resguardado. Así tenemos que ser nosotros. Si mi hermano pecó o mi hermana pecó y yo sé que pecó, entonces yo vengo y le hablo y la aconsejo y trato de que se someta más a Dios, más no mandata para el mundo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y es el consejo que nos da Pablo en el libro de Gálatas. Ahora, yo les digo, en ese tiempo, ¿fue la ley o la gracia la que perdonó a la mujer adúltera? La gracia. Fue la gracia, no fue la ley, porque si hubiera sido por la ley, esa mujer hubiera muerto. Y si la ley todavía estuviera, ninguno de nosotros estuviéramos aquí, porque todos pecamos todos los días. Gloria a Dios. ¿No? Porque la ley de Jehová era así. La ley de Moisés. Por eso dicen la ley de Moisés. Pero cuando vino Jesús, fue la gracia. ¿Por qué? Porque hubo amor, perdón y misericordia. Pero tener la gracia no significa que vamos a ir y pecar donde quiera. No, vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 6. Amén. 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Esperaremos a mi pecado para condenar a los? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. El 4. Porque somos sepultados. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida. Amén. Bien, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, en pocas palabras le estaban preguntando a Pablo, bueno, pastor, o voy a preguntar al pastor,
O sea que tengo que estar en pecado, en pecado, en pecado para que la gracia sobreabunde en mí. No, de ninguna manera. Cristo pagó por cada uno de nuestros pecados. Alguien inocente, porque era inocente y es inocente. Él pagó por la vida de cada uno de nosotros. Él se llevó todas las enfermedades, todos los pecados. Él se llevó todo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero no porque Él pagó un precio por nuestra vida, nosotros tenemos que estar en pecado y en pecado, porque es que el Señor nos perdona todos los días. No, es que yo voy a pecar y mañana me voy al altar y el Señor me perdona. Así tampoco es. Porque estamos pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es que porque estamos en la gracia voy a estar pecando, no. No, la gracia no significa pecar liberadamente, no. Es una oportunidad para poder vivir sin pecado. Esa es la gracia, la oportunidad de vivir sin pecado. Y si nosotros amamos realmente a Dios y realmente amamos lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, nosotros para pecar tenemos que pensar muy bien. Alguien decía, yo para engañar a mi esposa, primero pienso que voy a engañar a Dios. Y es así. Nosotros para poder pecar, cualquier pecado, primeramente tenemos que pensar en cómo se va a sentir Dios viéndonos lo que estamos haciendo. Porque nosotros nos escondemos del pastor, de la pastora, del esposo, de la esposa, de los hijos. Nos podemos esconder de todo. Pero el ojo de Jehová es el que nos ve todos los días, a cada rato, a cada momento. Es Él. De Él no nos podemos esconder. No hay un lugar donde nosotros no estemos que Él no lo sepa. Él lo sabe todo. Entonces, esta mujer, volvemos a la mujer adúltera. Entonces el Señor le dio a ella el perdón de la gracia, le dio la misericordia, la perdonó. Le dijo, ¿dónde están los que te acusan, mujer? ¿Dónde están? Ni uno, todos se fueron. Y le dijo, vete y no peques más. Le dio la nueva oportunidad de vida. Le dio esa misericordia que nos da a cada uno de nosotros. Y yo me pregunto, ¿qué había escrito Jesús en el polvo? No dice en la escritura lo que escribió, pero ¿qué había dicho? ¿Verdad? Pero Jesús es tan amoroso, él enseñaba de amor, enseñaba de misericordia, enseñaba de perdón. Decían, no, que Jesús vino a abrogar todas las leyes. No, Él no vino a abrogar ninguna ley. Ninguna ley. Todas las leyes son las mismas del Antiguo Testamento, son las leyes del Nuevo Testamento. Todas. Sino que el Señor envió a su Hijo para que el pueblo se salvara, para que no muriera. Y Él dio su vida por cada uno de nosotros. Cuando vayamos a faltarle, cuando vayamos a hacer algo que no es, pensemos y meditemos, como la canción que estábamos, la alabanza que estábamos cantando, que decía que Él, aún sabiendo cómo somos, Él nos amó. Cada látigo que recibió, lo recibió por cada uno de nosotros. Cada vez que le enterraron el clavo, Él lo hizo por cada uno de nosotros. Y no se reservó nada, dio todo por nosotros. Aún sin ser merecedores del perdón y del amor de Él,
Él nos ama. Aún que no somos ni siquiera para que nos mire, porque a veces, bueno, al menos yo a veces me siento que no quiero que ni Jesús me mire, pero sin embargo Él en su infinita misericordia me mira, porque Él es un Dios de amor, porque Él quiere el bien para cada uno de nosotros. Que si nosotros pecamos, que nos volvamos a levantar, que no nos quedemos en el pecado, sino que sigamos adelante. Que es difícil seguir el camino de Cristo, es difícil. Yo lo sé, yo se los puedo decir, es difícil. Pero tenemos que seguir avanzando con ayuda de Dios y no aflojarnos de la mano de Él. Que somos procesados, que pasamos de un proceso a otro proceso, sí, ¿verdad? Pero tenemos que nosotros afirmarnos a los pies de Cristo, agarrarnos de su mano y no soltarnos. Amén. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Denle fuerte palmas al Rey.